como ya le he informado, el Senado de la República en periodo extraordinario aprobó las leyes reglamentarias para el funcionamiento de la Guardia Nacional y ahora tocará hacer lo mismo a la Cámara de Diputados, que está convocada para ello en periodo extraordinario el día de hoy. Para hablar y analizar el contenido de estas leyes reglamentarias, algunos les llaman leyes secundarias, tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho a Daniel Gómez Tagle, quien es analista y consultor especializado en uso de la fuerza y derechos humanos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal. Muchas gracias. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Bueno, yo leí algunos puntos de vista tuyos en redes sociales sobre estas leyes reglamentarias y me gustaría pues que pudieses compartirlas con la audiencia y pudiésemos tener una conversación sobre este tema. Claro que sí, Pascal. Yo he hablado, bueno, mi especialidad es la ley de uso de la fuerza y me parece que no está ni cerca de, pues, del objetivo que se expone en los documentos. La estructura general de la ley es muy desasiada y no cumple, por ejemplo, las recomendaciones internacionales bajo las cuales se fundamenta. Eso es peligrosísimo porque es la ley que va a controlar la operatividad de la Guardia Nacional. ¿Hay algo que debiera preocuparnos en cómo están redactadas estas leyes en lo que tiene que ver específicamente con el uso de la fuerza? Sí, en mi opinión técnica, el problema de la ley de uso de la fuerza es que no habla sobre fuerza, sino sobre armas. Uh-huh. Y eso es muy peligroso, porque te dice que hay niveles de fuerza y que tienes que ser proporcional, sin embargo no te da opciones para garantizar esa proporcionalidad. Tan simple como el hecho de que se les va a dotar de armamento y el énfasis es en las armas de fuego, y cuando habla de dispositivos para fuerza, los define de manera incorrecta. Por ejemplo, define dispositivos que generan descargas eléctricas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un dispositivo de energía conocida, los conocidos como taser, Sí. y una batería? Uh-huh. O sea, con ambos puedes hacer una descarga eléctrica. O sea, no Entonces, precisa, no entra en las precisiones necesarias. Claro, y eso es peligrosísimo, Pastor. Recuerdan el caso de José Luis Tehuatle Tamayo en Puebla de 13 años y Henry Díaz en el cruce de Tecunumán, mueren por municiones que están etiquetadas como no letales. Uh-huh. Y esto es algo que viene en las recomendaciones internacionales. No puedes hablar de letalidad o de menos letal tan solo por la etiqueta comercial del dispositivo. Sí. Y esa recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fundamentada en una informe especial de un relator de Naciones Unidas, te dice, la letalidad no se define en el arma. Y la ley en general habla de arma de fuego como fuerza letal. Entonces, si te das cuenta, pues no, es un galimatías que técnicamente, ya a nivel de protocolos, no encuentro yo forma de que sea garantizable su cumplimiento. Ahora, hablabas tú también de lo que tú percibes como errores de redacción, además de los errores de precisión en esta legislación. Sí. Te citaba yo el ejemplo. Hay un concepto que están tomando de mis artículos y mis presentaciones, que es la fuerza epiletal. Uh-huh. Mi concepto se refiere a la fuerza. Sin embargo, en la ley lo utilizan y lo mezclan con armas menos letales. Uh-huh. Entonces, la redacción no solamente no está cuidada, está muy desordenada y no se acerca a lo que pretende. Y eso a mí me parece peligroso cuando lo traduces en manuales y protocolos. ¿Percibes prisa en la redacción de estas leyes? Lo que percibo es falta de análisis, porque si comparamos, por ejemplo, el de las detenciones, realmente requiere pocos ajustes. Uh-huh. Es una ley que sí está muy cuidada. La ley de guardia, a mí me preocupa, por ejemplo, el título 5, que es sobre la disciplina, que es de prácticamente copiada del derecho castrense. Uh-huh. Pero en el caso de la ley de uso de la fuerza no hubo análisis. Es muy evidente que no hubo análisis técnico ni legislativo, y eso es muy peligroso. Déjame aprovechar para preguntarte sobre un asunto que yo creo que está muy conectado con esto, hablando del uso de la fuerza. Hemos visto en días recientes cómo se multiplican pues las agresiones de ciudadanos contra las Fuerzas Armadas. Yo creo que esto pues genera para no solo a las Fuerzas Armadas, me refiero a las fuerzas de seguridad en general. Esto puede generar tensiones a la hora de que pues estén en el campo realizando su trabajo. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? No sé si si te ha llamado igual la atención a ti. Sí, porque mira, el discurso es que no se puede usar la fuerza. Sí.
Sin embargo, la ley te dice que el primer nivel de fuerza es la presencia del uniformado, es decir, la fuerza siempre se utiliza. Lo que quieren decir es no se puede usar la fuerza física. El problema es cuántos casos, Pascal, y tú lo sabes, has visto de policías que resultan golpeados o asesinados porque deciden no hacer uso de la única opción de fuerza que tienen, que es el arma de fuego, porque las leyes que existen los restringen hasta de la defensa personal. Entonces, esa legítima defensa de los policías está solamente como tinta muerta. Y la ley no genera un marco en el que los policías puedan actuar, como ya te decía, con la proporcionalidad. Los policías no saben y deciden o usar la única que tienen o no usar la única que tienen, que son las pistolas y los fusiles. Me ha parecido increíble, Daniel, ver algunas escenas de policías que son agredidos por no policías, por ciudadanos, digamos, por civiles. Y se ve una torpeza en la respuesta, ves a policías pues enganchándose pues en una pelea de puños con quienes los han agredido, los ves pues aventándole a personas piedras que les aventaron a ellos, como que faltaría, no sé si mucho protocolo, mucho entrenamiento o una legislación más clara para enfrentar situaciones que, como decía yo, se están volviendo comunes. Pues sí, es una mezcla de lo que tú dices, Pascal. Tiene que haber una legislación más clara que te permita desarrollar protocolos eficaces. Entonces, ahorita los protocolos se desarrollan a partir de una ley, y la ley no te define la diferencia entre fuerza pública, fuerza física, y te dice que es lo mismo armamento que equipamiento. Sí. Imagínate a la hora de generar un criterio de actuación los policías. No tienen las opciones de fuerza necesarias porque no se evalúan. Entonces, a ti te dicen, esto que te voy a dar es no letal, dispáralo. Lo disparas y matas a un niño de 13 años y porque la ley pues te dice que no es letal. Entonces todo está vinculado, o sea, hace falta que la legislación precise los términos, las definiciones, y que de verdad cumpla con las recomendaciones que dice, pues está tomando de referencia, que son las de las Naciones Unidas, las de la Comisión Interamericana, pero pues también está la Corte Interamericana y Amnistía Internacional. Hay muchas recomendaciones que están en papel nada más. Y como tú nos dices, un integrante de las fuerzas de seguridad que recibe una agresión, pues parece que su única opción es no hacer nada o disparar a matar, ¿no? Parece estar restringido a esas dos respuestas. Claro, y tú sabes que a nivel de seguridad pública y también de la percepción de seguridad, no podemos permitir eso. Los policías tienen derecho a actuar y tienen derecho a defenderse también. Les estamos pidiendo que pongan en su vida en riesgo y no le estamos dando elementos para proteger la propia. Entonces, me parece que sí es urgente crear un marco de actuación para los policías, para los guardias, soldados, marinos, en los que ellos puedan hacer uso de la fuerza, pero ese concepto debe de hablarse en reciprocidad. La fuerza para controlar, pero también la fuerza para defenderse. Claro, pues la verdad es que sí es preocupante porque justo están haciendo la Guardia Nacional en un entorno en el que pues los ciudadanos están pues respetando cada vez menos al personal uniformado, ¿no? Parece haber casi un permiso para cuando uno tiene un problema, cuando enfrenta, digamos, una detención o una petición de papeles de un policía de reaccionar violentamente, ¿no? Claro, eso de verdad es uno de los temas que tenemos que prestar atención. Si en el discurso tú dices que no se va a hacer uso de la fuerza, pues el delincuente dice, pues no me puede hacer nada. Claro. Y literalmente no eso es lo que se está entendiendo, ¿no? Claro, y eso es peligrosísimo. Pues Daniel, yo creo que es un tema del que habrá que estar muy pendientes y te agradezco mucho que hayas compartido estos puntos de vista con nuestra audiencia. No, te agradezco al contrario la oportunidad, Pascal. Muchas gracias por el espacio y quedo siempre a tus órdenes. Gracias, muy amable. Daniel Gómez Tagle, analista y consultor especializado en uso de la fuerza y derechos humanos.